Muy buenos días, el tema de hoy es los espíritus del Señor. Vamos al libro de Isaías capítulo 11 verso 2. Dice: reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Los espíritus del Señor. Encontramos acá en la palabra cómo Dios le reveló al profeta Isaías lo que habría por venir, el Mesías, nuestro Señor Jesucristo. Pero en muchas partes de la palabra en Isaías nos revela quién habría de venir. Por ejemplo, encontramos en el libro de Isaías capítulo 53 la revelación de la cruz, cómo vendría a padecer Jesucristo en esta tierra. Fue profetizado por medio del profeta Isaías 600 años antes de que nuestro Señor Jesús viniera a esta tierra. El Señor le plació revelarle al profeta Isaías acontecimientos trascendentales en la vida del Salvador, en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y encontramos aquí los 7 espíritus de Jehová. Pero ¿de dónde viene el Mesías? El Mesías viene del versículo 1, que estamos ahí en el versículo 11, capítulo 11, dice, en el versículo 1 dice: saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará sus raíces. O sea, esta es la trascendencia de donde viene el Señor Jesús. Viene a través del rey David. Y el rey David viene de Isaí, así se llamaba su padre. Toda la trascendencia de lo que tuvo que vivir la genealogía para llegar hasta nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿quién iba a imaginar que vendría prácticamente de su descendencia el rey David? Nadie llegó a imaginarse en ese tiempo, en esa época, que llegaría de ahí. ¿Por qué? Porque muchos pensaban que Jesús vendría de Jerusalén. Nunca nadie pensó que vendría de Belén. Cómo Dios se manifestó a través del profeta Isaías y le reveló cosas, acontecimientos, hechos trascendentales que vendrían a suceder a favor de la humanidad a través del Mesías, a través de nuestro Señor Jesucristo. Pero no nos es difícil ver que esta es una de las predicciones más claras sobre el Señor Jesús, ya que en estos versículos encontramos que hay una pista de que el Mesías aparecería en una historia muy recóndita. Eso es sugerido por estas palabras: saldrá una vara del tronco de Isaí. Es como un gran árbol que ha sido cortado, el linaje de Jesús, representado por David y su padre Isaí. Ha sido reducido a lo recóndito, a lo insignificante. Pero ese humilde tocón saldrá un retoño, un solo brote, un hombre que, como dice el profeta, será lleno del Espíritu de Dios, y que haría una gran labor en la tierra y en la humanidad. Cuando el Señor es referido como el Hijo de David, en los Evangelios encontramos que en términos de gloria real, pero cuando se le llama el tronco de Isaí, es una referencia a sus humildes comienzos. ¿De dónde viene nuestro Señor Jesucristo? Muchos se analizan, pero ¿por qué nacería allá, en una familia tan humilde? Cuando miramos que Jesús venía del linaje real, pero cómo el Señor nos demuestra su humildad, su mansedumbre y su entrega a través de nuestro Señor Jesucristo, ya que el profeta no solo ve el linaje de Jesús, sino que lo que ve es un ministerio del profeta, del Mesías Jesús, lleno del Espíritu, porque dice: reposará sobre él el Espíritu de Jehová. Lo dice en Isaías. El Espíritu consta de 3 pares de características. Según vayas observando estos pares más de cerca, verás que describen a un Jesús de Nazaret, un hombre conforme al corazón de Dios. El primer par, el espíritu de sabiduría y de inteligencia. ¿Qué nos habla acá? Habla de su asombrosa percepción sobre los asuntos de la humanidad, sobre el hombre. La sabiduría es el conocimiento de la naturaleza de las cosas, ya que mientras que la inteligencia es la conciencia de las diferencias entre ellas. El Señor Jesús claramente reflejaba estos en su ministerio. Uno de los símbolos de nuestra época es el diván. Es cuando una persona va al terapeuta o al psicólogo, en el cual el psicólogo empieza a hacerle una serie de preguntas para descubrir dónde está el problema, dónde está la situación que está viviendo, esos conflictos emocionales, de pronto conflictos sexuales, conflictos en las drogas, conflictos en el vicio, conflictos en la familia o conflictos internos que está viviendo esa persona, y lo empieza a sentar y hacerle una serie de preguntas, ya que estos terapeutas hacen que sus pacientes se reclinen en un diván y les preguntan cosas con un esfuerzo para poder entender y encontrar la raíz del problema.
Pero el Señor Jesús nunca utilizó ningún psicólogo, nunca utilizó una silla o un diván, ya que nunca tenía que preguntar nada, ya que el Señor todo lo sabía, Él todo lo conocía. Por eso en el libro de Juan, en uno de los evangelios, nos dice que Jesús no tenía necesidad de que ningún hombre le dijere o que le había en el nombre, porque Él conocía el corazón del hombre. Él conoce su corazón y mi corazón. Él sabe lo que usted y yo guardamos o almacenamos en nuestro corazón. Por eso nos habla del espíritu de conocimiento. Espíritu es sabiduría. Espíritu que nos revela el corazón del hombre, en el cual el Señor nos lo revela a usted y a mí a través de la dirección del Espíritu de Dios. Encontramos en segundo par de el espíritu de consejo y de poder, los cuales hablan de la autoridad. Consejo es la habilidad de usted dar un buen y correcto asesoramiento. Es como esa habilidad que nos da el Señor a usted y a mí a través del Espíritu Santo para saber cómo dar un consejo con esa sabiduría, inteligencia y dirección a través del Espíritu Santo. Ese correcto consejo para una persona guiados en la sabiduría en la palabra. No en otros textos, no en los textos de psicólogos o de psiquiatras. No, el mejor psicólogo lo encontramos en Jesús a través de la palabra. Mientras que el poder es la habilidad para ayudar a llevar a cabo esta situación. Pero esto se describe más a fondo en las palabras del versículo 3. Dice: no juzgarás según la vista de sus ojos, ni resolverá por lo que oigan sus oídos. Entonces, usted y yo no podemos resolverlo por lo que oigamos o digan otras personas o lo que veamos a través de otras personas. No, el mismo Espíritu nos llevará a juzgar conforme lo hizo con el Señor Jesucristo. Esos 7 espíritus que reposaban en Jesús, Él quiere dárnoslo a usted y a mí y poder tener ese entendimiento, esa sabiduría para saber cómo poder dar un consejo sabiamente acorde a la palabra, dar un correcto asesoramiento para que la persona no se sienta de pronto frustrada. Ya que esto se describe más a fondo en las palabras del versículo 3 que dice: no juzgarás según la vista de sus ojos, ni resolverá por lo que oigan sus oídos, ya que toda descripción más maravillosa la podemos encontrar en Jesús. Se iba encontrando con la gente y cómo Él les explicaba y les hablaba situaciones que estaban viviendo. Él habló de la verdad que nunca podremos averiguar por medio de los poderes humanos, ya que Él describió que como viven los ángeles es lo que ocurre después de la muerte, cómo funciona la oración y cómo trabaja el diablo y cómo ejecuta su obra para poder hacer caer al hombre. Pero también describió esto con total autoridad. Ni siquiera tuvo que estudiar libros de referencia, sino más bien Él se enfocó en lo que dice la palabra. Él se enfocó en el conocimiento que el Señor le dio el Padre. Fue instruido por el Padre y el Padre lo guió a tener ese conocimiento, ese entendimiento en cómo debía obrar y actuar para cada situación. Y eso es lo que el Señor quiere que usted y yo hagamos. Vayamos a la luz de la palabra y pedirle dirección al Espíritu Santo y Él nos dará ese entendimiento. Como lo dice en Juan 7:46. Él lo dice: los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Ninguno podía entender de dónde había sacado tanto conocimiento y tanta sabiduría el Señor Jesús, ya que muchos decían: pero eres hijo de un carpintero. Ya que en el tercer par, el espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, habla de la relación íntima que tenía nuestro Señor con su Padre. De allí fluye la maravillosa serenidad de su vida. Nada lo podía tomar por sorpresa, ya que siempre parece dominar la situación, y esto surge de la conciencia total de una mente de Dios. Ya que en esto el Señor nos quiere dar a entender a usted y a mí cómo debemos obrar y actuar para cada situación, acorde a la palabra y a la oración, para poder tener ese entendimiento, ese conocimiento, acorde a lo que el Espíritu de Dios nos lleva. Como dice en Juan 8:55, pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco, y si dijere que no le conozco será mentiroso, como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Es lo que el Señor Jesús decía, que Él conocía su palabra, que Él vino para revelarnos la mente del Padre, la gracia, la compasión, la verdad y la fidelidad de Dios. Todo surgió de su conocimiento y de temor a Jehová. Si usted y yo tenemos el temor a Dios, cumplimos sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos, estamos bajo su voluntad, estamos bajo su dirección, su conocimiento, su revelación y su palabra, le aseguro que el Señor nos da esos 7 espíritus para saber cómo obrar, hablar y actuar acorde a cada situación que usted y yo tengamos que enfrentar, guiados y direccionados con la palabra, en la meditación, en el estudio de la palabra a diario, pero también en la revelación a través del Espíritu de Dios. Oro y le pido al Señor que esos 7 espíritus reposen en usted y en mí y que se ejecuten a cabalidad direccionado por el Espíritu de Dios. En el nombre de Jesús. Amén.